En esta lección vamos a aprender cómo crear una interfaz en Python. Antes de continuar, no olvides suscribirte y recibir notificaciones. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de las interfaces en Python. Para aquellos que han trabajado con C Sharp o con Java, pues seguramente ya han hecho uso de las interfaces, pero Python, a diferencia de esos lenguajes, no tiene un mecanismo directo para poder definir las interfaces. Las interfaces nos van a permitir que nosotros podamos definir propiedades y comportamientos de un objeto y realmente son muy útiles, especialmente si vamos a crear APIs o si vamos a estar haciendo uso también de patrones de diseño de software. Las interfaces nos permiten crear varias cosas, entre ellas software que puede depender de objetos que aún no existen, pero que pueden existir en el futuro, como por ejemplo cuando tenemos plugins. Entonces, nuestro software se puede conectar con objetos que todavía no existen en este momento, pero que en un futuro dado pueden llegar a existir. También nos permite tener objetos que podemos intercambiar con el mismo comportamiento central, pero con diferentes formas de implementarlo. También nos ayuda a aislar la lógica central de las dependencias externas. De hecho, muchísimas bibliotecas que nosotros tenemos hacen uso de las interfaces. Y desde luego, si van a crear ustedes APIs, pues las interfaces van a ser necesarias. Y es una técnica que se espera que ustedes conozcan de la programación orientada a objetos. Como les decía al inicio, no tenemos un mecanismo directo como sucede en C Sharp, pero en Python, podemos crear las interfaces a través de tres opciones. Podemos hacerlas con lo que se conoce como interfaces informales, por medio de clases abstractas o por medio de protocolo. En esta lección y la siguiente vamos a hablar acerca de la forma de crear las interfaces con la manera informal. Cuando nosotros vamos a crear una clase, pues sabemos que podemos colocar métodos adentro de esa clase, podemos colocar atributos, pero también Python nos permite crear una clase y utilizarla, entre comillas, como si fuera una interfaz, como si fuera ese concepto de interfaz que nosotros tenemos. Entonces, en la técnica informal, nosotros vamos a crear esa interfaz utilizando una clase normal. Los métodos como tal no se van a implementar, solamente vamos a colocar los annotations y el docstring. Los annotations, pues, para saber qué tipos son los esperados para los parámetros y cuál es el tipo esperado de retorno, y el docstring para, empezar a hacer nuestra documentación de esa interfaz. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a crear aquí una clase, le he puesto de nombre iAnimal. Para distinguir que es una interfaz y no una clase común y corriente, he utilizado la i al inicio. Eso me permite identificarlo de esa manera. No es que lo cree como interfaz, simplemente es un identificador para que yo pueda saber que eso lo estoy considerando una interfaz. Entonces tenemos nuestra clase iAnimal y en el docstring colocamos, esta es la clase que define la interfaz animal. Y vamos a tener aquí un primer método que se llama colocadatos, que va a recibir una cadena nombre, un flotante peso y va a regresar un booleano. Y documentamos esto. Los parámetros tenemos nombre de tipo string, nombre del animal, peso de tipo float, peso del animal en kilos, y regresa a quién. Pues nos va a regresar si nosotros tenemos un booleano que nos dice si el animal tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Luego vamos a definir otro método que es el método caminar. Este va a tener únicamente un parámetro que es metros de tipo entero. Y entonces, ya aquí en la documentación estamos colocando metros int, cantidad de metros que camina, y regresa nada. Entonces hemos definido nuestra interfaz informal por medio de esta clase. Es una interfaz que tiene dos comportamientos, el comportamiento de colocadatos y caminar. Ahora bien, las clases que van a implementar a esa interfaz son las que se responsabilizan de la forma como esos métodos deben de actuar, es decir, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la implementación. Para usar la interfaz, pues tenemos que hacer uso de una herencia y override a los métodos donde vamos a estar colocando la implementación. Entonces vamos a crear aquí una clase gato que implementa a iAnimal.
y hacemos el override del primer método, que es el de coloca datos. Entonces respetamos sus parámetros nombre y peso, y bueno, pues ya podemos colocar esos parámetros en atributos internos y realizar la lógica propia de cómo un gato coloca los datos. Y bueno, que estamos checando además, vamos a checar si tiene sobrepeso o no, porque recuerden que tenemos que regresar un booleano. Entonces, si peso es mayor que 7, regresamos true. En caso contrario, regresamos false. Y ya tenemos entonces la colocación de datos de acuerdo a cómo un gato lo debe de hacer. Vamos con caminar. Entonces igual hacemos el override de caminar, tiene la parte de metros y llevamos a cabo la lógica para saber la forma como camina el gato, como el gato en particular está llevando a cabo ese caminar. Entonces tenemos la lógica: si metros es mayor que 70 y metros menor que 850, imprimimos tu gato camina lo suficiente. En caso contrario, imprimimos vigila cuánto camina tu gato. Y desde luego a la clase gato le podemos adicionar otros métodos. No nada más tenemos que colocar esto. Si es necesario, podemos adicionar más métodos, podemos adicionar más atributos. En este caso simplemente estoy adicionando la representación para imprimirlo fácilmente y pongo que me regresa la cadena de tu gato con tal nombre, pesa tales pesos, kilogramos. Y así como tenemos la clase gato que está implementando ahí animal, podríamos tener la clase perro, la clase, por ejemplo, lagartija, etcétera, ¿no? Y podemos colocar la forma como el coloca datos y el caminar se lleva a cabo para cada uno de ellos, porque desde luego el caminar va a ser diferente para un perro que para un gato, y va a ser diferente para una lagartija o para cualquier otro animal, y lo mismo puede suceder con coloca datos y también la verificación del peso correspondiente. Entonces, ya que tenemos definida nuestra clase que está implementando la interfaz, pues simplemente vamos a crear una instancia. Mi gato es igual a gato. Y bueno, llevamos a cabo la invocación de los métodos. Mi gato.coloca datos, Michi con 6.5. Imprimimos el resultado que me da. Mi gato.caminar, y estoy pasando la cantidad de metros que camina, y llevamos a cabo la impresión de mi gato. Muy bien, pues ya que tenemos todo esto, entonces vamos a llevar a cabo la ejecución. Y bueno, me está dando un false cuando estoy haciendo mi gato.colocadatos. ¿Por qué? Porque el gato sí está en el peso adecuado. Luego cuando digo caminar con 350 metros, me dice tu gato camina lo suficiente. Y cuando llevo a cabo la impresión de mi gato, tu gato Michi pesa 6.5 kilogramos. Entonces de esta manera ya hemos creado una interfaz utilizando este método informal por medio de una clase. Y desde luego, bueno, ya una clase que está implementando la interfaz. Todavía nos queda por ver algo más acerca de estas interfaces informales, pero eso lo vamos a hacer en la próxima lección. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.